tema del día. Empezamos este recorrido también con nuestros invitados para hablar de los temas de país y para hablar de los temas de actualidad. Y este sí que es un tema de actualidad que vamos a tratar hoy con el doctor Andrés Idárraga, que es el secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Muchos temas por tratar desde su oficina. Es un trabajo a veces pareciera silencioso, pero realmente con una trascendencia fundamental en los resultados. Doctor Idárraga, ¿cómo está? Un placer y gracias por estar con nosotros aquí en Colombia Hoy Radio. Bueno, muy buenos días a ustedes, a toda la teleaudiencia. La audiencia, para mí es muy importante este espacio porque definitivamente la lucha contra la corrupción es una prioridad para el gobierno y sin ustedes no podemos lograrla. ¿Cuántos meses ya al frente de la Secretaría? Desde septiembre estamos completando ya 10 meses. Estamos completando al frente del cargo desde el 1 de septiembre. Y bueno, sacando adelante y reinventándonos la Secretaría de Transparencia. Y los 10 meses que parecieran mucho, pero en realidad es apenas el tiempo suficiente como para reordenar la casa, ¿no? Claro, máxime cuando en nuestra consideración había mucho de transparencia, pero poco anticorrupción. Y el reto precisamente ha sido, primero, vincular la garantía de derechos a la transparencia o de otra forma, cómo la corrupción viola los derechos humanos, y en segundo lugar, ver cómo incluimos y explicitamos el correlato anticorrupción cuando se habla de transparencia, porque pareciera que por cuenta de la transparencia y nos limitamos a los procesos y a los procedimientos, tú haces cuentas y dices, bueno, ¿y qué pasó antes de que llegara el gobierno del cambio? Encontramos un montón de estándares internacionales, un checklist muy importante de asuntos relacionados con transparencia, con procesos y procedimientos, pero igual la plática se perdió. Esa es la dificultad. Pero bueno, arrancan entonces con un trabajo bien importante y se hizo un análisis justamente de cómo estaba este tema, ¿no? De transparencia y corrupción. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo fue ese análisis para llegar a los resultados y a las conclusiones que nos estarán contando en un rato? Bueno, lo que les vamos a informar a todos los medios nacionales sobre las 7 de la mañana es resultado de un trabajo que partió de datos públicos. La Secretaría de Transparencia trabaja fundamentalmente con datos públicos y con fuentes humanas. Encontramos que efectivamente hay un mar de impunidad en Colombia y lo afirmamos con toda tranquilidad. Y ese mar de impunidad tiene que ver, primero, con el miedo. La gente no denuncia porque le da temor de que la asesinen, de la gente la amenazan, a la prensa la amenazan, a la prensa la asesinan, y ante eso entonces estamos trabajando en la lucha contra el miedo. Y por otra parte, encontramos que efectivamente cuando la gente tiene la valentía de denunciar, pues desafortunadamente pareciera que la justicia no actúa, y es parte de nuestra preocupación. Hoy podríamos decir que en casos como lo dijimos en La Guajira, efectivamente hay una sistemática impunidad judicial en La Guajira, lo decimos con toda seguridad. Procesos en la fiscalía seccional, en una fiscalía seccional especialmente, en La Guajira o en la juez segunda penal de Maicao, donde los procesos se engavetaron. Usted se puede imaginar, la gente se puede imaginar en algún momento que exista, por ejemplo, una denuncia penal por peculado por apropiación o un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y que usted tenga más de 10 años, 16 años para poder investigar y no haya una sola actuación. ¿Usted cómo me explica eso? No tiene sentido. Efectivamente, por eso decimos, pareciera que hay más impunidad que carbón en La Guajira. Y esto no solamente es en La Guajira, en muchas partes del país, y ese es el llamado que hoy le vamos a hacer a la rama judicial en su conjunto. Un llamado a la rama judicial en su conjunto. Son las 6:37 de la mañana y a esta hora estamos hablando con Andrés Idárraga Franco, es secretario de Transparencia y Anticorrupción, nacido en Bogotá y graduado como abogado de la Universidad Libre en el año 2005. También magíster en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina, en el año 2010, y actualmente es aspirante
a doctor en política y gobierno de la Universidad Católica de Córdoba, en el país de Argentina. Pues su experiencia y conocimiento son más de 17 años de experiencia y además en investigación académica y social con poblaciones diversas, afrocolombianas, campesinas, indígenas, migrantes y víctimas del conflicto armado. Usted nos ha hecho como un recuento de la importancia de la Secretaría de Transparencia para nuestro país y hoy usted va a anunciar sobre las 7 de la mañana algo muy importante para Colombia. ¿Qué se tuvo en cuenta para llegar a esa gran noticia que nos estará contando sobre las 7 de la mañana? Hoy le vamos a decir al país cuál es la tendencia y el resultado de los últimos 13 años en materia de condenas, en materia de capturas, de delitos asociados a corrupción. Fíjese que el sistema judicial le ha dado prevalencia, ha destacado algunos delitos. Por ejemplo, los delitos sexuales contra menores de edad. Cuando ocurren esos hechos y se denuncian de manera efectiva, vienen una serie de actos urgentes que despliegan una capacidad investigativa de las autoridades. En la corrupción no. Y cuando tú no destacas la corrupción, que hasta las mismas encuestas de donde quieras dicen, mire que la corrupción es uno de los 3 principales males que azotan a Colombia. ¿De qué nos sirve a nosotros irnos a La Guajira a invertir todo lo que queremos invertir si no logramos impedir que los dineros no se pierdan? El problema de La Guajira no ha sido que no hayan habido inversiones. El problema es la impunidad en La Guajira. El problema de Colombia es la cultura de la corrupción, que entre la falta de diligencia judicial y el resultado del miedo por el cual los corruptos andan en hombros, como el alias de Córdoba, ¿cómo se llama? Ñoño. De Sagún. Llegó en hombros. Es la corrupción en hombros. Entonces, todo eso es una mezcla que nos dice, aquí hay una gran impunidad y la estadística que hoy les vamos a mostrar va a dar cuenta de eso. Cómo en Colombia, desafortunadamente, porque nos duele que haya una impunidad sistemática como la actual. Secretario, teniendo en cuenta eso que usted menciona de la cultura de corrupción y usted menciona el caso de que lo recibieron con hombros y hay un eslogan que se hace muy popular en los distintos territorios en donde dicen, él roba pero hace, el político roba pero robó para nosotros. ¿Cómo acabar la cultura de la corrupción en los distintos territorios de nuestro país si la población, si los mismos ciudadanos de cierta manera, exactamente, nos sentimos o se sienten orgullosos de ese tipo de situaciones? Eso solamente termina reproduciendo socialmente el delito. Y eso conlleva entonces que la justicia, los que trabajan, porque hay jueces y fiscales valerosos que vienen haciendo su tarea, eso hay que reconocerlo. Dicen, ¿de qué nos sirve la Secretaría de Transparencia? No saben el equipo lo que sentimos cuando vimos a este señor en hombros. Entonces, es un desconcierto total cuando suceden ese tipo de casos, pero desafortunadamente la justicia es la llamada a impedir que eso se reproduzca, es la llamada a castigar, pero también necesitamos de la sociedad para que castigue socialmente al corrupto en lugar de que lo reciban con papayeras, bombos y platillos, porque esa es la gravedad de la cultura de la corrupción que se ha naturalizado en Colombia. Es doctor Idárraga, la cultura de la ilegalidad, y voy muy en sintonía con lo que estaba planteando Shakira, tal vez retrocediendo un poco a lo que usted decía al comienzo, y es que una de las principales causas de que se mantenga viva la corrupción en el país es la impunidad, y ese termina siendo realmente el causante de muchos otros escenarios de corrupción. Pero ¿por qué la impunidad? Digamos, se normalizó, dentro de esa normalización y naturalización de muchos elementos, se normalizó el perder la batalla contra la corrupción, porque se considera que en el camino, en esa lucha que a veces es ardua, difícil de comprobar el delito, de comprobar la culpabilidad, pues se pierde esa batalla, y entonces quienes están con las banderas de la transparencia
sobre todo en las regiones, sienten el desgaste de que la justicia no responde y la justicia no acompañe? Pues mire, el presidente de la República es el vivo ejemplo de llevar una vida pública decorosa y en contra de la corrupción. Él representa particularmente un mandato que el pueblo acogió en las urnas y que conllevó decir: aquí votamos contra los corruptos. La mayor parte de los votantes, las personas que fueron a votar el día de las elecciones a la segunda vuelta, dijeron: votamos en contra de la corrupción. Desafortunadamente, cuando tú encuentras un aparato estatal que ha normalizado, que ha naturalizado esta serie de situaciones relacionadas con la corrupción, pues entonces efectivamente lo que encuentras es la impunidad. Por eso el presidente vino insistiendo en la lucha contra la impunidad. Es decir, no solamente es que haya justicia, es que haya garantías de no repetición, como ha pasado con los nules. Siguen delinquiendo y siguen delinquiendo, y entonces pareciera que la justicia, claro, es decir, cuando opera, no opera bien. Entonces tenemos otros casos. En el Atlántico hicimos una audiencia de víctimas de la corrupción. Llevamos 3 audiencias de víctimas de la corrupción. Y encontramos que cuando la justicia opera, las entidades pasan por encima. Una persona, 12 fallos de tutela a su favor para proteger a sus hijos con condición de discapacidad por parte de las EPS. 12 fallos y no pasa absolutamente nada. Tú cuando colocas 12 acciones judiciales y te da la razón los jueces, ya ¿qué más haces? Claro, o sea, ¿qué pasa que no sucede Claro, nada? entonces en unos casos ni la justicia opera, y en otros cuando opera, pues las entidades tampoco garantizan los derechos que ordenan los jueces y se siguen presentando casos de corrupción. Este que te señalo tiene que ver con una denuncia que instauramos hace un par de semanas cuando hicimos esa audiencia pública en Soledad Atlántico, donde al parecer las EPS cobran el servicio de transporte al sistema de salud, pero no le prestan el servicio a los niños y a las niñas con condición de discapacidad, lo cual es profundamente grave. Demasiado grave. 6 de la mañana, 45 minutos. Para la gente que se conecta a esta hora con nosotros, hablamos con Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia y Corrupción, la entidad además encargada de asesorar al presidente y a la vicepresidenta en temas relacionados con transparencia y lucha contra la corrupción. Ustedes entonces hicieron un análisis muy juicioso, muy detallado para encontrar esos delitos asociados a la corrupción administrativa en el país, pero además entonces ustedes se encargan de crear, implementar y evaluar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción según el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué acciones se van a tomar? O sea, ya hay un análisis muy importante de esos temas de corrupción administrativos. Ahora, ¿cómo se implementa entonces una cultura de la transparencia y de la anticorrupción en el país para que esos casos no se repitan y además, pues esa deuda quede saldada? Mira, la Secretaría de Transparencia ha venido retomando el espíritu del SAR anticorrupción, con lo cual fue creada en principio. Y eso implica fortalecer el equipo de la Secretaría de Transparencia, que desafortunadamente lo encontramos muy chico. Era un equipo que se encontraba, además de eso, en la vicepresidencia de la República. La orden del presidente fue traerle y darle su lugar en el Palacio de Nariño junto a él y lograr entonces una serie de acciones que pasan por primero, reconocer que la lucha contra la corrupción no la ganamos sin la gente. Esta lucha la ganamos con la ciudadanía, con la prensa, fundamentalmente con la prensa libre. 2, es reconocer entonces que cualquier tipo de política pública que ya existe. Cuando llegué, algunos expertos me decían, es que tienes que dedicarse a la política pública. Yo digo, hay que dedicarse a la política pública, pero tenemos que denunciar a los corruptos. De lo contrario, ese silencio anticorrupción termina ocultando a las víctimas. De allí que hagamos audiencias de víctimas de la corrupción, donde fíjate lo hermoso que pasa allá. La gente nos entrega las pruebas. El caso de Purificación en el Tolima. 11.000 millones de pesos se perdieron de la administración municipal. Al parecer fue un hackeo. Todo indica que no fue un hackeo,
porque salieron los dineros de las cuentas de la alcaldía, de las direcciones IP de la alcaldía, con los tokens de la alcaldía. Han pasado casi 2 años y medio. Y pese a las pruebas, no pasa nada. ¿Y sabes qué nos hizo la gente? Nos entregó copia de las escrituras públicas no registradas de la adquisición de 2 inmuebles del alcalde y su esposa, 4 meses después de la pérdida de esos 11.000 millones de pesos. Es que ahí son la misma gente, ¿sí? La misma gente. Claro, hace la Entonces, veeduría. exacto, pero ahí es donde por ahí es tal vez lo que yo quería decir hace un rato cuando le planteaba que si de pronto la gente pierde la esperanza, ¿cierto? De acompañar este tipo de procesos desde la denuncia pública y de la denuncia ciudadana, porque no ha pasado nada en el caso de Purificación. No, y lo solicitamos, le dijimos al fiscal, logramos ese día que la Procuraduría aperturara una investigación porque el alcalde nos dimos cuenta, producto de esa entrega de pruebas, que el alcalde no había hecho la declaración de bienes y rentas en los últimos 3 años. Y eso es una falta disciplinaria. O sea, claro. Entonces todo eso se va conjugando y la lucha entonces contra la impunidad se va con la gente. Y pese a que la gente no tiene esperanza, la gente tiene dignidad. La gente tiene dignidad y, como lo ha dicho la vicepresidenta, esta lucha contra la corrupción tiene que llegar hasta que la dignidad se haga costumbre. 6 de la mañana, 48 minutos. Quiero preguntarle, porque usted lo dice, ¿no? Esta lucha contra la corrupción, esta lucha para buscar esa transparencia, pues se hace con la gente finalmente, con la prensa también libre. ¿Cómo hacer entonces para que esa gente, para que esa prensa se sienta segura para denunciar? Porque usted también lo ha dicho, nos matan si hablamos a la prensa, la asesinan, a la gente, a los líderes sociales, a las personas que de repente tienen esas pruebas y que las quieren hacer llegar, se sienten con miedo. ¿Cómo podemos hacer para que la ciudadanía se sienta segura y de verdad apoye esta lucha contra la corrupción? Mira, está la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción que se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo. Esa lucha contra la corrupción esa estrategia ya se viene implementando con las audiencias. Tenemos que organizar a la gente para volcar a las calles la lucha contra la corrupción. 2, estamos sacando adelante un proyecto de ley de protección a denunciantes de corrupción. Ese proyecto de ley lo radicamos el próximo 25 de julio, en 8 días aproximadamente. Y ese proyecto de ley recoge 9 proyectos de ley que se hundieron en el Congreso. Tú puedes creer que cuando se le dice a la gente, a los congresistas se les ha dicho en 9 oportunidades, mire, queremos proteger a los denunciantes de la corrupción, y el proyecto se caiga. Hoy tenemos en la Cámara de Representantes la coautoría de todas las representaciones en el Congreso, desde los partidos de gobierno del Pacto Histórico hasta la oposición. Todos nos respaldan en esta iniciativa, la vamos a radicar y esperamos que en esta legislatura se logre concretar. Y ese proyecto de ley de protección a denunciantes tiene, primero, un capítulo especial para darle prioridad a denuncias de periodistas que estén amenazados en su vida. 2, tiene medidas de protección transitoria para el denunciante de corrupción, periodista no, para que lo podamos sacar de su lugar, darle protección transitoria mientras las autoridades, particularmente la Unidad Nacional de Protección, establece su nivel de riesgo. Y 3, tiene un componente muy importante, que es un componente de género. Mira, no es lo mismo que una mujer denuncie a su jefe, o una mujer diversa denuncie a su jefe, a que un hombre heterosexual denuncie a su jefe. ¿Qué identifican ahí? Estamos en desventaja. Claro, ¿dónde se nota la desventaja? En el tipo de riesgo que corre el denunciante. Mira, en el caso de las mujeres, esa denuncia raya en no pocos casos en acosos sexuales, pero por bajito le dicen que está loca. Al hombre no le dicen que está loco cuando denuncia a su jefe. Fíjate el machismo que hay ahí implícito. Entonces hay unas medidas que tienen un cuarto elemento que tiene que ver con medidas de estabilidad laboral. Es decir, impedir que se siga promoviendo este refrán de no patearse la lonchera. Tú puedes denunciar al jefe por actos de corrupción si tienes las pruebas, pero además de eso puedes tener la tranquilidad de que vas a tener estabilidad laboral aún siendo contratista, para evitar que sucedan esos casos donde te denuncias a tu jefe y entonces te echan. Y entonces de denunciante terminaste denunciado, más o menos. Y más victimizada todavía más. Ajá. Totalmente. Secretario, partiendo de todo este análisis que usted nos da y de esos resultados que se van a dar a conocer sobre las 7 de la mañana, el llamado
con esta estadística es para quién? ¿En dónde está la falla? Luego de que las personas hacen la denuncia, ya ustedes hacen el proceso de investigación y encuentran pues estos resultados. ¿Para quién es el llamado de esta estadística? ¿En dónde está la ruptura para que en Colombia no haya más corrupción? Llamados a la justicia, porque definitivamente es en manos de ellos donde está la solución de esto. Los lineamientos en materia de judicialización e investigación de la Fiscalía tienen que revisarse a partir de lo que vamos a mostrarles a las 7 de la mañana. Pero también los jueces de la República tendrán que decir algo. Es decir, los jueces no pueden condenar si el acusador no tiene una buena preparación, un buen sustento probatorio para conllevar una captura. No estoy diciendo que a todo el que se le denuncie se le tiene que condenar, también se le puede absolver. Sin embargo, cuando tú encuentras periodos de hasta 22 años para poder investigar a una persona que presuntamente cometió un acto de corrupción, entonces, ¿qué pasa? Tú eres alcaldesa de un municipio de categoría cualquiera, pasa tu cuatrenio, te colocan la denuncia penal, sales de alcalde o alcaldesa, puedes lanzarte al Congreso, estás otros 4 años, ahí van 10 años, 4 y 4 más 2 de descanso son 10, y tienes otros 12 para seguir haciendo política. Y cuando terminas por allá de gobernador, 15 o 20 años después te dicen, es que se acuerda que usted al inicio de su carrera política fue alcalde hace 20 años, bueno, hoy lo vamos a condenar. Pero ya pasaron 2 décadas y impunen los delitos. Entonces esa es parte de nuestra preocupación, por eso reiteramos que seguramente no es fácil para un fiscal entrar a conseguir todo el material probatorio suficiente para poder conllevar una imputación ante una persona que ha cometido actos de corrupción, pero no es, si fuera fácil se haría otra cosa, es decir, esto no es fácil, lo sabemos, la lucha contra la corrupción no es fácil, pero tenemos que hacerla, y no porque sea difícil, entonces pues, tenemos que decir, pues deje así, esperemos a ver que algún día ahí la justicia avanza, lento pero avanza, no, aquí tenemos que tomar medidas en materia de investigación y judicialización que le faciliten a los fiscales este camino en clave de lucha contra la impunidad. Doctor Hidárraga, ese trabajo que usted hace es complejo, es un trabajo de pisar callos. De buscar enemigos. Y de buscarse enemigos, y allá va mi pregunta, porque es un trabajo de pisar callos, de buscarse enemigos gratuitos, de levantar la alfombra para mirar el polvo que ahí habían escondido. Se siente no, yo no quiero usar la palabra amenaza, pero se siente en una advertencia permanente de muchas personas queriendo, quizá mismo de riesgo, sí, ese puede ser, Orlando, en riesgo permanente por ese trabajo que usted hace. Quizás ustedes no supieron, pero hace un poco más de 3 meses me amenazaron de muerte. Sí, claro, lo registramos aquí. Sí. Y lo llamamos. Y claro que hay una amenaza latente por la seguridad. Máxime cuando el presidente de la República ha solicitado priorizar al menos los siguientes casos en temas de corrupción. Corrupción asociada a narcotráfico, corrupción asociada a contrabando, corrupción asociada a la recuperación o a la pérdida, mejor, de los bienes de la mafia. Y cuarto, corrupción asociada a los recursos de la paz. En todos estos ámbitos estamos hablando de carteles. Estamos hablando en no pocas ocasiones de vinculación con grupos armados como el Clan de la Cordillera, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales que han utilizado los recursos de la paz, que han utilizado los recursos públicos, por ejemplo, para las vías, para la construcción de vías, lavan dinero, si no es que se lo roban. Entonces, claro que hay una amenaza latente, pero nosotros que estamos liderando la lucha contra el miedo, no tenemos derecho a sentirlo y tenemos que seguir firmes contra eso. Y para eso la ciudadanía, como bien lo menciona, hace un papel fundamental. ¿Qué puede hacer la ciudadanía cuando tiene denuncias en el caso? ¿Cómo se puede contactar con ustedes? ¿Cómo los puede buscar? ¿Cómo puede decir, mire, aquí estoy haciendo mi trabajo también en la veeduría ciudadana y aquí tengo esas pruebas? Mira, hay un canal fundamental que es el correo electrónico contacto@presidencia.gov.co, en el cual nosotros recibimos todas las denuncias.
Ese es el principal canal que hay. Sin embargo, nosotros estamos andando por los barrios, por los municipios, encontrándonos con las fuentes de información. Y en esta labor es muy importante también resaltar que la Secretaría de Transparencia trabaja no de manera oficiosa, trabaja es por la recepción de los reportes de presuntos actos de corrupción. Entonces, algunas personas dicen, pero ¿por qué la Secretaría de Transparencia no investiga? Primero, nosotros no investigamos. Nosotros estructuramos casos a partir de reportes ciudadanos y si consideramos a partir de lo que podría ser una prueba, damos traslado a los entes territoriales, a las autoridades como la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría para que actúen a partir de los reportes que le damos. El problema es cuando tú semanalmente, como hacemos en la Secretaría de Transparencia, mandamos reportes, mandamos traslados a la Fiscalía, mandamos traslados a la Procuraduría y pareciera que es un traslado. Y nosotros estamos esperando que haya una respuesta por parte de ellos y tenemos la esperanza de que algún día llegue. ¿Y se presentan casos donde la respuesta es selectiva? Es decir, en unos casos corre el tiempo, pasa el tiempo, no ocurre nada y en otros se actúa con más rapidez. Claro, mire, por ejemplo, yo le solicité... ¿Una extraña lentitud o una extraña rapidez? Hay una extraña diligencia que quisiéramos aplicar para todo. Le pongo un ejemplo. Ajá. Cuando denuncié ante la Fiscalía a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por el récord mundial que hizo firmando contratos cuando ya se había dicho que ya no seguía en el cargo. Ajá, sí. Esos argumentos que hoy la tienen imputada por parte de la Fiscalía fueron los argumentos que le entregamos desde la Presidencia de la República. Eso no tardó más de 2 meses en imputar. Y tenemos casos, como en La Guajira, que pasan años y décadas y ni siquiera se mueve una hoja. Nosotros queremos es que esa diligencia con casos como la exministra del Deporte... Muy bien lo de la diligencia. No sé igual de diligente. Claro, muy bien lo de la diligencia con la exministra, ¿no? Claro, de eso se trata, es lo que busca la Secretaría, pero que hay un tema apliquen todo. Muy importante a propósito de qué hacer. Hay una instancia anticorrupción que le cambiaron el nombre de una manera extraña y peculiar, se llama la Comisión Nacional de Moralización. Eso casi nadie lo entiende. Pero es la máxima instancia anticorrupción, que la preside, en este caso, el presidente Gustavo Petro. Está el ministro del Interior, el ministro de la Justicia, pero están, fíjense bien, el fiscal general de la Nación, está la procuradora general de la Nación, está el Contralor General de la República, el defensor del pueblo y un delegado del Consejo de Estado. O sea, los poderes más importantes están allí. En esa Comisión Nacional de Moralización vamos a llevarles una propuesta que tiene que ver con un estándar de debida diligencia. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos habla de la debida diligencia. Esto es que usted no puede mantener años y años, en este caso una denuncia por temas de corrupción, que reitero está asociado a la violación a derechos humanos. El corrupto viola derechos humanos cuando le roba la plata del niño de la alimentación o de la madre comunitaria o el puente que no se puede construir o el acueducto que tampoco lo hace. Eso termina violando derechos humanos, por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un estándar de debida diligencia. Ese estándar de debida diligencia se lo queremos proponer a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría para que podamos mejorar esa diligencia en la justicia y por supuesto también a los jueces de la República. Pues doctora Andrés Idárraga, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por contarnos tanto de lo que se hace de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, de un trabajo arduo. Hay que reconocerlo y reconocer su labor y la de todo su equipo. Usted se va a una conferencia de prensa que habrá en poco más de 20 minutos, o poco menos de 20 minutos realmente, donde le va a contar al país mucho más de lo que amablemente quiso venir usted a anticipar aquí a Colombia Hoy Radio. Así que muchas gracias, vamos a estar muy atentos a la conferencia de prensa y los detalles los vamos a tener en la emisión de mañana de este informativo. Gracias, doctor Idárraga, y feliz semana. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidísimo siempre. Siempre por acá. Muchas gracias. Colombia Hoy Radio.